En este día de bendición, en este día de gozo, de alegría, el día que Jehová hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él, pues queremos hablar acerca de las frustraciones. Te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que te frustra? ¿Sabes que la mayoría de las frustraciones son por causas a veces muy pequeñas? Y cuando vienen los problemas, las situaciones realmente grandes, entonces nos encontramos envueltos en un estrés de frustraciones que abaten nuestro corazón. En este día, el Señor quiere enseñarnos a vencer las frustraciones, porque las frustraciones nos llevan a cometer acciones nada agradables delante del Señor. Así que te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo del 11 al 17. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hermanos hebreos, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para que sea Dios ministrando nuestras vidas a través de su palabra. Amado Dios eterno, gran yo soy, eres alfa y omega, principio y fin, eres primero y último, Señor. Eres el Dios hacedor de milagros y maravillas, el gran yo soy. Me pongo delante de tu presencia una vez más para que uses mi vida, Señor, como canal de bendición al alma sedienta. Que sea esta palabra como el agua fresca, Señor, para el sediento en el desierto. Que sea esta palabra, Señor, calando en lo profundo del pensamiento y del corazón de cada vida que nos sigue fielmente. Oro por sus vidas para que los bendigas. Oro por sus vidas para que tú prepares ese corazón y seas ministrando directamente tú a través de tu Espíritu Santo esta palabra, Señor, produciendo un cambio, un antes, un después. Gracias por anticipado, por todo lo que harás. Recibe la gloria y la honra, el poder y la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cómo vencer nuestras frustraciones? ¿Cómo vencer nuestras frustraciones? Déjeme decirle que las frustraciones generan en nosotros impaciencia. Aquí nosotros podemos ver, y yo le pregunto a usted, ¿cómo usted responde ante las frustraciones que usted siente? ¿Cómo usted responde? ¿Y por qué responde quizás de una manera como no debiera haber respondido?
¿Qué suele suceder cuando usted responde a sus frustraciones no de una manera sabia? ¿Qué es? ¿Cómo quiere Dios que responda ante esas situaciones? ¿Cómo les hace frente a usted? Déjame decirle que la mayoría de las frustraciones son por cosas sin importancia. Si usted se da cuenta, a veces nos frustramos por cosas sin importancia. Y cuando nos llegan las verdaderas pruebas, los problemas, nos encontramos abrumados por el estrés. Porque ya nos hemos estresado antes por todas las frustraciones. Yo no sé qué le frustra a usted. Yo no sé cómo usted reacciona, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere ministrar su corazón, porque hay que aprender a tener paciencia en medio de la tensión, cuando nos sentimos frustrados. Entonces, Moisés, nosotros vemos aquí que él tenía poca paciencia. Sí, para que usted pueda poder superar, vencer la frustración, necesita paciencia, necesitamos de paciencia. Moisés no tenía mucha paciencia. Él estaba en el palacio y él veía, dice la palabra, la porción que acabamos de leer, que él vio cómo aquellas personas, esos capataces egipcios, maltrataban, atormentaban prácticamente al pueblo de Israel que estaba siendo esclavo allí. Entonces él se sentía quizás frustrado por no poder hacer nada. Él miró algo que no le gustaba a Moisés, era la injusticia. Y él miraba para todos lados a ver si había alguien que hiciera algo. Y se sentía tan frustrado. Pero mire, él por no saber esperar y por no saber controlar esa frustración que sentía y haber quizás buscado por otro medio el resolver lo que estaba pasando, él se enojó y hasta mató al egipcio. ¿Qué le parece? ¿A qué lo lleva la frustración a usted? ¿A qué nos lleva a todos? ¿Qué lo frustra? ¿Algo que usted ha querido tener y no lo tiene? Su matrimonio, que quizás se casó feliz y pensando que iba a ser de otra manera, ahora se siente frustrado porque, oh, qué sorpresa, no era el hombre delicado que decía que era. ¿Ah? En el noviazgo es el arte del engaño, el arte para engañar, ¿verdad? Entonces usted se siente frustrada o se siente frustrado porque dice, esta no es la mujer con la que yo pensé que iba a ser feliz. Y bueno, ¿qué frustraciones habrá en usted? ¿Acaso por un trabajo? ¿Acaso por cualquier cosa que hayan suscitado frustraciones en su vida? Y ahora esa frustración produce en usted rabia. Y usted no sabe cómo hacer, qué hacer, ¿verdad? Quizás hay tanta frustración que trata hasta de vengarse con todo el mundo, con quien no le ha hecho nada. Moisés tenía aquí frustración, no podía él ver esto, ¿verdad? Y la frustración lo llevó a cometer un homicidio. Un homicidio que él pensó que lo tenía oculto y que nadie lo había visto. Pero déjeme decirle que los ojos de Dios atalayan la tierra y contemplan todo el universo. Y contemplan lo más profundo de su corazón y del mío. Así que a él sí lo habían visto. Al día siguiente vuelve a ver a otros dos, pero estos eran hebreos de sus hermanos, del pueblo de Israel. Porque recordemos que él se crió en el palacio, ahí en Egipto, pero él no era egipcio, él era israelita. Entonces dice la palabra del Señor que al verlo, él le llama la atención, o sea, no se controlaba, tenía poca paciencia Moisés. Y entonces él en su frustración lo que hizo fue irle a decir, ¿por qué maltratas a tu prójimo? Y el otro, lógicamente, que lo había visto, dice, ¿quién te ha puesto por juez a ti? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Es decir, mira, ya esto está al descubierto. Moisés huye, porque ya fue, como se dice, rechazado ya por su familia. Cuando se entregó, Faraón se enteró, dice la Biblia, que procuró matarlo. Y él no
quiso más que huir en ese momento. A todo esto lo llevó la frustración que él sentía. Y ahora tenía quizás mayor frustración porque se fue a un lugar lejos, ¿verdad? Allá en Madián, allá ve, es que era algo ya nato de Moisés, de que no le gustaba la injusticia. Y ve a 7 hijas del sacerdote de allí, de Madián, cómo los pastores de allí las echaron. Ellas iban a coger agua, dice la palabra, y las echaron. O sea, eso causó, la frustración causa en ti impotencia cuando no sabes cómo hacer y qué hacer. Pues él se levantó y fue y las defendió. Pero en todo esto, las frustraciones que él tenía, aparte tenía que ser el moldeado, tratado, ministrado por Dios, formado por Dios, porque Dios estaba mirando su conducta, su accionar, su forma de ser, y lo estaba mirando, así como ya a ti también te echó el ojo el Señor. Sí, te está mirando. Quizás seas impaciente como Moisés, quizás tengas muchas frustraciones en tu vida, pero Dios está viéndote porque quiere moldearte. Lo llevó al desierto y allá lo ministró a él. Mira, le dio oportunidad 40 años para que él enderezara su vida, para que él arreglara su vida. Y allí Dios lo trató y lo ministró, porque había un pueblo que estaba clamando y el clamor de ese pueblo había llegado a los oídos de Dios. Ellos pedían un libertador y para Dios, el único que reunía los requisitos, porque amaba la justicia y no quería que su pueblo, sus hermanos sean oprimidos. Y Dios ya lo tenía en la mira a Moisés. Y sabes una cosa, él tuvo que pasar una serie de frustraciones en su vida con el pueblo de Israel. Porque cuando Dios, en el libro de Éxodo, que estábamos leyendo, capítulo 2, en el versículo, mira, número 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó del pacto. Dios escuchó el gemido de ellos. Dios está escuchando tu gemido. Dios está escuchando tu lamento. Dios está escuchando y está viendo todo lo que tú estás clamándole. Porque Él nunca será indiferente a lo que a ti te pase. Él llora contigo, aunque tú no lo creas. ¿Sí? Entonces Dios le hace un llamado a Moisés. Ahí en el desierto, a través de una zarza ardiendo, el Señor se le revela a Moisés y lo llama a que liberte al pueblo de Israel. Y él tuvo, como te digo, que pasar un sinnúmero de frustraciones. Un pueblo que buscaba ocasión, que buscaba manera de quejarse. No había nada que lo contentara al pueblo de Israel. Un pueblo, mira, que se quejaba, buscaba motivos si no lo había. ¿Eres tú de aquellos de esos que buscan motivos para quejarte? Que tu frustración te hace hablar en contra de Dios. Que tu frustración porque las cosas no salen como tú quieres te hacen quejar de Dios y culpar a Dios o apartarte de Dios. Déjame decirte que no tienes por qué frustrarte. Supera eso. ¿Cómo la puedes superar? Teniendo una actitud humilde ante el Señor. Con una actitud de humildad, el Señor te va a ayudar. Eso fue lo que hizo. Este hombre tenía que ser procesado, ¿verdad? Para ser paciente en un momento dado y ser llamado el hombre más manso de la tierra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso lo que Dios hace! Pero mira aquí, la paciencia es la que nos ayudará, ¿sí?, a responder con serenidad a los agravios de la vida. Sí, a todas aquellas cosas que la vida pasamos en la vida.
son las cosas que la paciencia es la que nos va a ayudar. Entonces Moisés, para poder superar todas sus frustraciones, tenía que ser tratado en el desierto, en su paciencia. Esa paciencia es el resultado de confiar en Dios. Y eso tenía que hacer Moisés cuando ya lo llamaron para ser el líder allí, ¿verdad? Que sacara al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, el esfuerzo propio y las quejas colectivas nos privan de paciencia y generan frustración. ¿Saben una cosa? Ese esfuerzo propio que a veces el ser humano quiere hacer para resolver las cosas van a generar siempre frustraciones, nos privan de la paciencia y generan frustración en nuestras vidas. Entonces, una persona frustrada, oiga, es terrible tratar con una persona frustrada, porque se va a volver amargada esa persona, se va a volver irritable. Pero ¿cómo superar? ¿Cómo vencer esas frustraciones para que no se dañe tu carácter? Para que no se dañe tu forma de ser. Pues déjame decirte que tienes que reemplazar el esfuerzo propio con humildad, confianza y oración. No trates de resolver las cosas a tu manera. No lo hagas porque lo empeoras. Con esfuerzo, reemplaza el esfuerzo propio y pon tu confianza en el Señor. Obra en humildad y vas a ver cómo las cosas son diferentes. Vas a superar, vas a vencer las frustraciones que están causando en tu alma muchas cosas feas. Entonces, Moisés, vemos la historia de él, pero vemos también que sus acciones no eran buenas. Pero el Señor veía que necesitaba ser tratado. Él tenía que aprender a superar todo esto. Y por eso todo Dios permitió que en el desierto y con ese pueblo ya sacado de Egipto, déjame decirte, tuvo que afrontar muchas frustraciones, como dije al inicio. Dos opciones que debemos de hacer frente a la frustración. Número uno, para que tú la puedas superar, es reaccionar sin analizar la situación y empeorar las cosas, como lo hizo Moisés. Él estaba frustrado allí porque quería en realidad defender allí, ¿verdad? Pero él reaccionó, no tuvo paciencia y empeoró las cosas y vinieron los problemas. Hay dos opciones, como te digo, frente a la frustración. Una es esta y otra es tomar distancia. ¿Ah? Toma la distancia y ten serenidad. Ten serenidad y deja que Dios obre. Sí, aunque te sientas frustrado, di, Señor, no importa. Si tú has permitido esta frustración en mi vida, pero yo no quiero frustración. Yo renuncio a esa frustración, porque esto me está causando tener malas emociones, malos sentimientos hacia otros y malos pensamientos. Y no quiero dejarme llevar por la frustración, Señor. No quiero dejarme llevar por lo que estoy sintiendo. Entonces, vas a tener mejores resultados cuando dejamos en la mano. Vamos a aprender a superar todo esto. Todos pasamos por frustraciones. Sí. Y quizás hasta las jovencitas se sientan, o jóvenes, frustrados, porque el chico al que dicen que aman de pronto no es como quieren ser, como ellos quieren. Pero aún eso Dios permite, quizás no te conviene. No te frustres. Todo lo que Dios quita en nuestra vida es porque no nos conviene. ¿Sí? No te frustres de lo que Dios te quita en la vida. Si te quitó un chico, no era para ti. Si te quitó una chica, no era para ti. Si te lleva por mal camino, no te conviene. Déjalo, pero no vivas frustrado. Uy, es que ese era el que yo quería. Pero Dios te dice, es que ese no te convenía. ¿Cuántos jovencitos, hablando de hombres y mujeres, frustrados? Porque se enamoraron de quien no tienen que enamorarse. Y su vida no son como ahora quiere, como ellos querían que fuera. Y si llegaron al matrimonio, peor todavía. Pero ponte en las manos del Señor. Acción
acciona como accionó Moisés después, cuando Dios lo estaba ministrando, cuando Dios lo trató allí, ¿verdad? Él estuvo allí en el desierto, siendo tratado por Dios, y luego en el desierto con ese pueblo, 40 años allí. Oiga, sí que Dios hace cosas. Entonces, tuvo que afrontar una serie de continuas frustraciones, porque el pueblo encontraba, cualquier excusa. Se quejaba por el pan. El pueblo ya se cansaba del maná. Estaba frustrado el pueblo. Mal agradecido el pueblo. Se olvidaba que Dios los había sacado con brazo poderoso y fuerte y que los había sustentado hasta ese momento en el desierto, que Él enviaba el maná del cielo y que ellos podían preparar su alimento diario. Ellos se olvidaron. No había agradecimiento en su corazón y vivían frustrados, extrañaban la comida egipcia, imagínense, aunque esa comida que comían era con dolor por la esclavitud que estaban ahí, por la forma en que a ellos los explotaban y los trataban, pero ellos vivían frustrados. ¿Estás tú frustrado? ¿Te sientes frustrado sirviendo al Señor? Porque si es así, díselo al Señor y confiésale. Y mira, el camino del Señor es algo tan maravilloso. Yo te invito, amigo, a que tú vengas. Y a mi hermano, a ti que te afirmes cada día más, afirmémonos todo, porque es lo más maravilloso. No debemos de vivir frustrados siendo cristianos, ¿sí? Vendrán las frustraciones, pero tenemos que vencerla en el nombre de Jesús. Entonces Moisés, el pueblo se quejaba por el maná, se quejaba porque no había agua y querían pues que Moisés le sacara agua en todo momento. Se quejaban porque el informe de los 12 espías, 10 espías, un informe malo de la tierra prometida, ahí estaban frustrados. Ellos decían: volvámonos a Egipto, ¿para qué nos han traído? Para morirnos aquí, para que la tierra prometida no es para nosotros, ahí hay gigantes. O sea, estaban frustrados. Volvámonos, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Estás tú queriendo volverte a Egipto? A ese mundo de pecado. ¿Estás queriendo abandonar al Señor porque te sientes frustrado? Frustrado porque no te corresponden. Frustrado porque no te sale el trabajo que tú quieres. Frustrado porque las cosas no se hacen como tú quieres. Pues deja que Dios haga las cosas a la manera de Él. Es tan fácil. Supera esa frustración, ve con una actitud humilde ante el Señor. Ahí en el libro de Números, capítulo 11, habla de lo que te digo, todo esto, de las frustraciones que tenía que afrontar Moisés. De ese pueblo dijo que, mira, trató hasta de apedrear a Moisés y a Aarón. Pero ¿sabes una cosa? Moisés y Aarón vinieron ante Dios, y así es como podemos superar, vencer las frustraciones, teniendo paciencia en los momentos de tensión, porque eran momentos de tensión. Estaban buscando apedrearlos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cuál es la clave para vencerlo? Vencer la frustración. ¿Sabes una cosa? Humildad ante Dios y ante los demás. Ahí en el número 14 habla cómo Moisés y Aarón se postraron cuando ellos se quejaron por el informe malo, ¿verdad? Allí ellos se quejaron, pero Moisés y Aarón se postraron su rostro delante de toda la multitud de la congregación del pueblo de Israel. Fue una de las cosas, cómo ellos tenían en ese momento paciencia en medio de la tensión. Solamente así podemos superar, podemos vencer las frustraciones en nuestras vidas. Porque imagínate Moisés habiendo sido llamado por Dios para sacarlo del pueblo y viendo al del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y traerlos acá y estar allí llevando ese pueblo, y sin embargo sentir la frustración por la queja de ese pueblo. Entonces, número 2, dependencia de Dios y también de otros. Ellos dijeron, ante todo lo que murmuraban ellos, lloraban, gritaban, frustrados estaban. Y Moisés también pues frustrado, pues porque tenía que soportarlos. ¿Sabes? Dice la palabra que ellos dijeron, si Jehová, ahí en Números 14 está, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará esta tierra. Nosotros entraremos. El Señor está con nosotros, no los temáis, le decían. Y número 3, Moisés intercedió ante Dios.
Intercede ante Dios para que puedas vencer las frustraciones. Sí, ahí en Números 14 dice que Él se postró, hasta Dios se cansó de ese pueblo. Hasta Dios dijo que los iba a exterminar, pero Moisés oró. Así que en este día intercede ante el Señor por los demás. No permita que las frustraciones, escúchame, nos consuma. Las frustraciones consumen emocionalmente, espiritualmente. Eso es peligroso. No permitas que la frustración te consuma, ¿sí? Haz esto que yo te he dicho hoy, que Dios me ha puesto en mi boca para decértelo conocer. Es lo que me ha dicho que haga yo en mi vida cuando me sienta frustrada por cualquier cosa que pueda pasar. Así que en este día reflexiona y mira el ejemplo de Moisés. Él aprendió a tener paciencia, ¿sí? A través de todas las cosas y de todas las frustraciones que Dios había permitido que el pueblo provocara en él. Se humillaron ante Dios, fueron a interceder por ese pueblo. Les dijo: no los consumas. ¿Qué dirá el pueblo, tus enemigos de ti? ¿Qué dirán que los sacaste para matarlos? No. Y intercedió y Dios le escuchó e hizo misericordia con ese pueblo. Yo te invito a inclinar tu rostro hoy. Yo te invito a orar. Te invito a que abras tu corazón delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Quiero presentarte nuestras vidas y pedirte que nos libres, que nos ayudes cada día a vencer las frustraciones que nos llevan a tomar malas acciones, Padre. Ayúdanos a todo. Mira todo aquel que está siendo, Señor amado, prisionero de las frustraciones y está actuando, Señor amado, en una forma que deshonra tu nombre, Señor. Yo te pido que los ayudes. En este momento escucha el clamor de cada uno. Escucha aquel que te está pidiendo su ayuda, Señor. Libéralos de la frustración. Ayúdalos, Señor, a superarla. Escucha el clamor que están haciendo en este momento. Y también te pido que sanes al enfermo, que salves al perdido. Señor, que rompas cadenas y libertes al cautivo. Gracias por todo, Señor. Gracias. Al que no tiene, provéele para que no se sienta frustrado, Padre, y que su corazón se llene de congoja. No lo permitas, ayúdalos. Cúbrelos con tu manto de amor y misericordia. Abrázalos, Padre. Inúndalos de tu paz. En el nombre de Jesús. Y ayúdalos a ser pacientes a todos nosotros. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra y la alabanza por Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por este su valioso tiempo, por permitirnos ser parte de su vida. Síganos todos los jueves y todos los domingos. Estamos allí en Facebook y por mi canal de YouTube me encuentra como Pastora Julie de Zavala. Suscríbase, dé like y comparta este mensaje que de seguro va a ser de bendición a aquellas personas que lo comparten. De Dios usted recibirá la recompensa. Shalom.